Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar con nuestro curso y en esta ocasión seguimos hablando sobre movilidad. Eh, ¿Qué posibilidades tenemos para simular en la computadora la movilidad y qué tanto, cuál es la matemática detrás de esto y qué tanto nos estamos acercando de veras a la naturaleza del fenómeno, ¿no? Eh, en este sentido, me gustaría que le echaran un ojo al libro de Murray, en el volumen uno. En algún momento empieza a hablar de patrones de movilidad y habla sobre me parece que es una especie de zorro, ¿no? Que según los datos y el modelo que él propone, se pueden estacionalmente modelar como algún frente de onda, ¿no? Se mueven de alguna forma como un frente de onda. Si ese fuera el caso, que no hay por qué no hay por qué desconfiar de Murray en principio, o especialmente, ¿no? Si bien esto puede ser o puede tener algún tipo de realismo, hay que preguntarse si es suficientemente general, ¿no? Y ante esta pregunta de si es suficientemente general, pues sí hay bastante, ¿cómo se dice esto? Literatura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se busca en esa literatura? Eh, pues en principio hay dos cosas, ¿no? Primero, eh, datos, ¿no? ¿Cómo se obtienen los datos? Segundo, cómo se ajustan esos datos, ¿no? Entonces, hay al menos esas dos dimensiones del asunto y pues tenemos un poco que platicar de eso, ¿no? Eh, Ahora, de lo que vamos a estar revisando, eh, hay al menos dos partes de propuestas de cómo se ajustan los datos obtenidos a partir de los modelitos de medición, ¿no? De los movimientos de los bichos. Esto se probó al menos con abejas y con albatros, ¿no? Entonces es interesante porque pues ambos son bichos que se mueven volando, ¿no? Pero son bichos de distinta naturaleza, ¿no? Eh, que bueno, encontrar un patrón ahí parecido en ambos tampoco nos dice demasiado, ¿no? Nomás nos dice hay puede haber este un mecanismo detrás que pues nos hace obtener el mismo patrón emergente, ¿no? Este Ahora, ¿cuáles son estos patrones? Pues se parecen a lo que hicimos con caminatas aleatorias. Digo, ya argumentamos que en caminatas aleatorias lo que obtenemos es una
una ecuación de difusión, ¿no? Ahora, no es la única forma de difusión que vamos a tener. Hay lo que se conoce como difusión anómala, que en ecuaciones pues ya nos tenemos que meter a otro tipo de formalismo, que son las derivadas fraccionarias, ¿no? Y sí, eso de fraccionaria tiene que ver de alguna forma con algún tipo de fractalidad, ¿no? Lo que hay detrás de esta idea de la difusión anómala, tal como detrás de la difusión laplaciana, si quieren, que le llamemos, ¿no? Detrás de la difusión laplaciana, pues lo que hay es un mecanismo de caminatas aleatorias gaussianas. Detrás de la difusión anómala, lo que tenemos son vuelos de Levy, ¿no? Acá arriba tenemos de este lado los vuelos de Levy, y de este lado las caminatas brownianas, gaussianas, ¿no? ¿De qué va esta discusión? Resulta que en algunas de las mediciones que se han hecho con bichos de veras, que no son ni todos los bichos, ni son una colección extensiva de bichos, pero sí unos bichos especiales que son los forrajeros, en el sentido amplio, ¿no? Las mediciones que se han hecho en tiempos cortos se ajustan a caminatas gaussianas, y en tiempos largos se ajustan a vuelos de Levy, ¿no? Es decir, no se ven como un vuelo de Levy solito, se ven como caminantes gaussianos que se acoplan con saltos largos, como en los vuelos de Levy, ¿no? Es decir, ahí estamos viendo, ¿no? Una combinación, ¿no? Donde localmente y en tiempos cortos se puede confundir con una caminata browniana, y de pronto da un salto largo, ¿no? Pensemos justamente en las abejas, ¿no? Ahora, ¿cómo se distribuyen la longitud de esos saltos? Es decir, la vez pasada estuvimos programando un caminante browniano, ¿no? Y lo que hicimos fue simplemente pues date una vuelta con ángulo aleatorio y da un paso, ¿no? Entonces esos pasos cortitos pues son las caminatas distribuidas como la gaussiana. ¿Cómo se distribuyen los tamaños de paso en un vuelo de Levy? Pues vamos a tener en general que las caminatas de esta movilidad que estamos persiguiendo de animales se distribuyen siguiendo lo que se conocen como leyes de potencia. Y una cosa bonita que tienen las leyes de potencia es que son invariantes bajo cambios de escala, son libres de escala. Y es ahí donde reside el asunto de la fractalidad, ¿no? Una cosa más, resulta que para ciertos valores de algún parámetro, ¿no? Es un proceso aleatorio con un parámetro. Para ciertos rangos de ese parámetro, pues la descripción no nos dice nada, ¿no? Para otros, estamos describiendo un caminante browniano, y para la mayoría de los parámetros que se han encontrado que ajustan más o menos bien a los datos que se recopilaron, son vuelos de Levy, o una combinación donde localmente se ven como brownianos y
con saltos largos como los vuelos de Levy. ¿Por qué nos interesa esta parte? Y por qué estamos prácticamente cerrando esta sección del curso de ecología de poblaciones con este tipo de movimientos? Usualmente en un curso estándar les estarían ahorita explicando cómo se resuelve numérica o con técnicas numéricamente o con técnicas analíticas una ecuación de Laplace para que se convencieran de que, no sé, los bacilos de cierta especie se mueven como una ecuación de Laplace para grandes poblaciones, ¿no? Nosotros no nos interesa mucho ese acercamiento en términos de que hay la mayoría de los bichos se mueven de otra forma, ¿no? Y uno de los que nos interesa abordar son las hormigas. Las hormigas, porque pues, están más o menos, o sea, es un caso que se ha estudiado más o menos a conciencia, ¿no? Y que existen descripciones bastante completas de cómo se mueven, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito de vuelos de Levy, o al menos esta argumentación que tiene que ver con las leyes de potencia. Un poco platicado, ¿no? Y vamos a simular un caminante de Levy en el NetLogo, y les dejo como reto que hagan el pegado y si no lo hacemos la próxima sesión, ¿no? ¿Cómo harían ustedes un programa donde se eligiera así con un switch, ¿no? Entre un browniano y uno de Levy, ¿no? Caminante browniano, caminante de Levy. Nada más, ¿no? Que se escoja el tipo de movilidad. Ahora, algo más interesante que sí da para un proyecto de un proyecto final es porque ese es el argumento que hay detrás de los vuelos de Levy. Resulta que en términos de encontrar alimento en un ambiente, es más eficiente los vuelos de Levy que las caminatas brownianas. Y el argumento es que de forma natural los bichos siempre eligen lo más eficiente porque hay un mecanismo de tipo evolutivo, ¿no? Digo, los seleccionistas y los neodarwinistas les encantan esos tipos de argumentos, ¿no? Y les voy a mandar un debate, ¿no? Que hay sobre ¿por qué tendría que ser óptimo, ¿no? O sea, sí, efectivamente, matemáticamente es el forrajero óptimo, el forrajero que busca optimizar tiempos y cosas así. Que eso es lo que da para un proyecto. Es una combinación de vuelos de Levy con brownianos, ¿no? Y lo que argumentan aquellos entonces, pues bueno, sí, pero ¿por qué tendría que ser óptimo? ¿Qué es lo que los lleva a querer optimizar esa parte y cómo lo saben, ¿no? Entonces viene el contradebate, ¿no? Pues como aprenden los bichos, ¿no? Hay una cuestión ahí estadística, de cosas que se van, que no son aprendidas propiamente, sino que ya están en la memoria, que se hereda, ¿no?
Entonces ahí hay un debate entrampado, ¿no? Entre eh, qué tanto el mecanismo que matemáticamente se propone es de veras un mecanismo extraído de primeros principios y qué tanto es un artefacto matemático que se ajusta hasta cierto punto al observado, ¿no? ¿Qué tanto es fenomenológico y qué tanto es empírico, ¿no? Entonces, eso les queda de su lado, ¿no? Revisar ese debate que ahí va a estar el material en el Classroom, ¿no? Entonces, vámonos un momentito al pizarrón electrónico y continuamos con el NetLow. Ok, pues acá andamos y vamos a garabatear algunas cosas. Vamos a hablar sobre forrajeros. Óptimos, ¿no? Es decir, de qué estamos hablando en el fondo, ¿no? Entonces, hay una discusión ahí de respecto a la movilidad animal, porque y el argumento es bueno, digo, no todos los movimientos tendrían por qué seguir el mismo mecanismo, porque no todos son para lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de...? Entonces, los forrajeros son animales que se mueven buscando recursos, ¿no? Y ahí podemos también hablar de cierto tipo de depredación, eso ya lo discutimos un poquito hace unas sesiones, ¿no? La búsqueda de alimento es uno de los motores importantes de, de movilidad, ¿no? Y justamente los forrajeros son unos que andan buscando y barren el terreno de tal forma que buscan la fuente de alimento. ¿Qué otros patrones de movilidad hay? No, pues está la movilidad por apareamiento, ¿no? La búsqueda de pareja, que esa es más complicada. Eh, una que está relacionada con el movimiento de los forrajeros es evitar la depredación. Otra cosa que se puede pegar con los forrajeros pues es la búsqueda de fuentes de agua. Y también pues una vez que se conoce la fuente de agua más o menos cercana, pues el movimiento constante entre el sitio donde están, el sitio donde comen y el sitio donde toman agua, ¿no? Aquí con el apareamiento pues también está algunos movimientos de algunos animales que son para desovar, ¿no? Donde van a dejar los huevos, los que dejan los huevos en algún tipo de nido, ¿no? Y finalmente patrones de migración o de territorialidad, ¿no? ¿No? De migración, pues como en las
las especies de aves que van hacia el sur en el invierno, y se mezclan, ¿no? Porque hay emigraciones que son para el apareamiento, como en las ballenas, ¿no? En otro tipo de animales, o que son para desovar, como en cierto tipo de peces, ¿no? O de ranas, son o los mismos pingüinos, ¿no? Que son migraciones para apareamiento o desovar, ¿no? Y está el rollo de la territorialidad, pues que lo que hacen es que cotidianamente los animales muy territoriales cotidianamente se pasean en los límites de lo que consideran su territorio, pues para orinar la parte que tengan que orinar y para dejar claro que pues ahí es donde ellos viven, ¿no? Donde ellos habitan, ¿no? Entonces, son otro tipo de movimientos, y pues en la naturaleza se presentan mezclados 2 o 3 o 4 o todos, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para modelar algo tan complicado, ¿no? Y la respuesta que encontraron la gente que se dedica a estas cosas, pues es: regrésate a lo empírico, ¿no? Toma datos, ¿no? Y esos datos, pues con el tiempo se han ido perfeccionando, ¿no? La medición y otras cosas, ¿no? Y en algunos casos, como en el caso de las hormigas y las abejas, pues ya es bastante sofisticado, con detectores de movimiento, sensores de velocidad, ya cosas bastante más sofisticadas. Y entonces los datos que se toman y sobre los datos que se trabaja, los ajustes que se hacen, pues ya son bastante fiables, ¿no? Ahora, los primeros datos que se tomaron, pues aquí hay, ese es el mecanismo, ¿no? Se toman datos y se hace un ajuste. Y los datos, ¿en qué forma vienen? Pues son series de tiempo, ¿no? Y lo que se hace es, hay un ajuste a algún tipo de distribución, ¿no? Entonces, de los primeros datos importantes que se tomaron, pues se supuso que, o se ajustó a caminatas aleatorias, ¿no? Es decir, a movimientos brownianos, ¿no? Y luego, esto es en tiempos cortos. Y cuando ya se pudieron hacer mediciones a tiempos largos, se tuvieron caminatas de Levy. Caminatas aleatorias también, pero a la Levy, ¿no? La diferencia es que las de Levy, o entre las de Brown y las de Levy, es cómo se distribuye el tamaño del paso. Entonces aquí hay además que decir dos cosas, ¿no? Si el medio no cambia mucho, entonces el movimiento forrajero es predecible, ¿no? No, porque siempre hay las mismas fuentes de alimentos en el mismo lugar todo el tiempo, ¿no? Pero si no, es decir, esto en el fondo, si se fijan, es la hipótesis de que los
en el contexto en que lo estamos pensando, de que los recursos no se acaban, ¿no? Seguimos en el mundo de Malthus. Pero si los recursos se acaban, si los recursos faltan, entonces la cosa se vuelve impredecible, ¿no? En el sentido estricto. Entonces, pues se necesita explorar el terreno, ¿no? Entonces lo que encontraron es que a esto corresponden movimientos a partir de los datos, ¿no? Movimientos rectilíneos o aleatoriamente orientados, ¿no? Y estos movimientos se encontró que, y aquí vamos a ponerlo de nuevo, movimientos rectilíneos aleatoriamente orientados. Es decir, siguen una trayectoria recta hasta que cambien de dirección, como en el caso browniano, ¿no? Pero lo que encontraron es que no es uniforme el tamaño de paso, ¿no? Entonces el tamaño de paso, es decir, el tiempo que se tardan siguiendo la misma dirección o siguiendo una sola dirección, se distribuye siguiendo una ley de potencias. Ahorita vemos qué de importante tiene eso, ¿no? Entonces una cosa del estilo, donde L es la longitud del paso, ¿no? La probabilidad de que tengamos esa longitud de paso es L a la menos mu. Y esa mu, ahorita hablamos de eso, ¿no? Pero quiero que nos quedemos con esta parte, ¿no? Una ley de potencias, ¿qué importancia puede tener? Pues fíjense que lo que vemos en una ley de potencias es que si hacemos una gráfica de tamaños contra decir de orden, ¿no? Del orden del tamaño de paso contra la frecuencia con la que aparece o el rango en el que están, ¿no? Es decir, de rango orden, vamos a tener una cola larga, ¿no? Y se va a ver como de esta forma, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Aquí tenemos el rango y aquí tenemos el orden. Tenemos pocos ocurrencias, ¿no? De eventos de pasos muy grandes y muchísimas ocurrencias de tamaños de paso muy pequeños, ¿no? Entonces en el fondo ese es como el mecanismo, ¿no? Están muy localmente buscando y de pronto hacen caminatas bien largas, se alejan del lugar y empiezan a hacer la búsqueda en otro lado, ¿no? Que era como la animación que estábamos viendo, ¿no? Entonces aquí empieza a buscar, dice aquí no hay nada, se va a otro lado, empieza a buscar, ya no encontró más nada, se va a otro lado, ¿no? Y se va a empezar a ver de esa forma,
¿no? Entonces tenemos la ocurrencia de un montón de trayectorias, ¿no? Con distintos cambios de orientación, con pasos pequeños, ¿no? Y un puñado, ¿no? Es decir, muy pocas, con pasos largos, ¿no? Con largas trayectorias. Entonces, esa es un poco la idea. Otra cosa más, ¿qué pasa si tomamos para alguna lambda el tamaño de paso ¿no? Entonces esto es gamma lambda a la menos mu, y esto es lambda a la menos mu L a la menos mu, que no es otra cosa que lambda a la menos mu por P de lambda de L, ¿no? Es decir, estas escalamientos van a salir, ¿no? Y de todas formas tenemos la misma distribución. Entonces, una distribución del tipo leyes de potencia es una distribución libre de escala. Es invariante bajo escalamientos, ¿no? Entonces, esta propiedad de ser libre de escala, pues es algo que aparece también en los fractales, ¿no? Entonces hay cierta fractalidad en la serie de tiempo de los movimientos es decir, no son fractales, pero sí hay cierta fractalidad en los movimientos, en los ajustes que se han hecho a los datos de movimientos de estos bichos, ¿no? Y lo que se encontró es que este parámetro mu corresponde entre el 1 y el 3, que es bastante frecuente. Esto corresponde a vuelos de Levy o caminantes de Levy. Ahí hacen la distinción en algunos lados, de gente que sabe más de estos temas, porque dicen, bueno, se le llama vuelos de Levy cuando son discretos, pero si se consideran continuos le llaman caminatas. Pero mucha gente, hay muchas partes de la literatura donde se les llama indistintamente voladores o caminantes, ¿no? Entonces, cuando la mu, y esta pues es una distribución continua, ¿no? Entonces, cuando esta mu es entre 1 y 3, pues es una de Levy, y cuando la mu sobrepasa 3, entonces es una browniana, ¿no? Y para mu más chiquito que 1, pues quién sabe, ¿no? Es una cosa que no se puede parametrizar, ¿no? Entonces, para esos, porque sí se han encontrado bichos de estos, pues todavía no se comprende del todo, ¿no? Ahora, ya vimos que los caminantes brownianos generan un mecanismo de difusión, ¿no? Y los vuelos o caminatas de Levy pues van a ser difusión anómala, o también en algunos lados le llaman superdifusión, ¿no? Ahora, entonces vamos a hacer un caminante de Levy en el NetLogo,
Y luego quiero empezar la discusión de otra cosa, ¿no? Quiero ver dos ejemplitos en el NetLogo. Uno va a ser este de Levi, que tenemos que construir, y el otro es un modelo sobre hormigas forrajeras, ¿no? Entonces, con eso terminamos nuestra discusión de movilidad, ¿no? Entonces, aquí ya tengo el NetLogo y vamos a hacer un nuevo modelo. Vamos a hacer un botón que diga Go. Que no me lo voy a poner en rojo porque no tengo nada que se llame Go y on setup, ¿no? Entonces aquí siempre tengo que tener mi setup y mi Go. Y lo cierro con un end y el Go, ¿no? To Go end. Entonces en el setup acuérdense que tenemos que limpiar, creamos, y de una vez le ponemos n. Y ahí dice no tiene nada que se llame n. Le vamos a poner aquí un deslizador n, y ahorita lo dejamos así del 1 al 100 con 50, y ahí está. Ahora sí, creamos n tortugas de color rojo y que nos muestren su trayectoria, ¿no? Todos en el centro para que veamos cómo se difunden, ¿no? Y reset ticks y ya, ¿no? ¿Qué van a hacer cuando caminen? Y aquí hay varias formas de hacerlo, ¿no? Vamos a ir explorando una por una. Y empezamos con el mismo browniano que teníamos, ¿no? Date una vuelta aleatoria. RT random 360 y da un pasito. Ahí está. Es lo mismo que habíamos hecho, ¿no? Entonces vamos a poner el setup arriba. Está setup, todos están en el centro y se alejan. Ahí están. Vamos a ponerle a que lo haga continuamente. Ahí está. Proceso de difusión. Y vamos a decirle aquí que después de que camine haga un paso, ¿no? Para que podamos verlo paso por paso. Ahí está. Están nuestros caminantes aleatorios. De hecho vamos a pedirle aquí que sean nada más una vuelta de 180. De hecho, si le pedimos una de 180 a la derecha y una de 180 a la izquierda, ahí está, ¿no? Ahí se ve el cambio de orientación, ¿no? Ok, ahí lo tenemos. Y ahora vamos a cambiar el tamaño de paso. ¿Qué tal si lo hacemos nada más aleatorio así? Random 20,
¿no? O random 10. Y vamos a poner menos. Digamos nos quedamos con 1, ¿no? Ahí tenemos 1 solo. Vamos a hacer un poquito más grande el espacio. ¿Qué es lo que está haciendo? Ahí ya dio pasos más largos, ¿no? Y en realidad se ve como un browniano, pero con pasos grandotes, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de aleatorios que podemos tomar aquí. Sería bueno tener a la mano la documentación, ¿no? Ahorita se las muestro. Por ejemplo, intentemos con... Y eso lo puede hacer más lento, ¿no? Si le pedimos que sea un flotante aleatorio, de pronto va a haber pasos pequeños y pasos grandes, ¿no? Entonces, a ver, les voy a mostrar. Aquí está. Entonces aquí estamos en el... Esta es la documentación del NetLogo, ¿no? Y aquí pues, son un montón de cosas, pero si le damos que nos busque los random, aquí están, ¿no? Entonces el random sencillo, es una gaussiana, me parece, y aquí tenemos varias otras, ¿no? Una de Poisson, una normal, una gamma y una exponencial, ¿no? Y aquí, por ejemplo, la gamma es de 2 parámetros, y la exponencial pues hay que decir la media. Para la normal hay que dar la media y la desviación estándar, y la de Poisson pues nomás la media, ¿no? Entonces, ¿qué les parece si... perdón, no les estoy enseñando nada. Ahí está, ahora sí. A ver, lo que hice es entrar acá al diccionario de NetLogo, y aquí buscamos en la R de random. Lo primero que nos muestra es esta explicación de... Me fui muy arriba. A ver, ahora sí. ¿No? De cómo te avienta números aleatorios más pequeños que algo, más o un poquito más grandes, ¿no? Entre 0 y esa cosa. Y el random float, que son números flotantes. Y aquí están las otras distribuciones, ¿no? La exponencial, la gamma, la normal y la Poisson. Para la exponencial requerimos nomás la media. Para la gamma los dos parámetros alfa y lambda. Para la normal una media y la desviación estándar. Y para la Poisson nomás la media, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Entonces regresamos a nuestra ventanita del NetLogo. Y vamos al
al código, ¿no? Entonces, ¿qué tal que cambiamos este random por una exponencial, por ejemplo? Ya se ve un poquito diferente, ¿no? Y supongamos que la media no son 10, supongamos que la media es 4. Este ya es distinto, ¿no? Agarremos una gama. Que los dos parámetros sean 0.1 y 4, por ejemplo. Hay uno que está muy grande, ahí no hace nada, ¿no? Digamos 1 y 4. Fíjense que de repente da unos pasos, de repente se queda ahí metido, ¿no? Este se parece más a lo que quisiéramos llegar, nada más hay que ver cuáles son los parámetros adecuados, ¿no? Para obtener los pasos largos y los pasos los otros pasos, ¿no? La otra es que programemos una distribución de tipo leyes de potencia y con esa vamos a estar trabajando, ¿no? Pero una gama con parámetros adecuados es una buena aproximación, ¿no? Y podemos obtener distintos tipos de movimiento ahí. Si dejamos los dos parámetros como uno, es una browniana, ¿no? Pero de repente tenemos esos pasos largos. Y podemos ver, ¿no? Podemos pedirle construir un reportador o dos reportadores, ¿no? Y ese es un buen experimento. Construir un reportador que nos diga cómo se va distribuyendo los tamaños de paso, y un reportador que nos diga qué tanto terreno está visitando, ¿no? Ahora vamos a hacerlo con varios caminantes. Es un proceso difusivo, ¿no? Chistoso, pero es difusivo, ¿no? Y fíjense que aquí no necesitamos los 500, aquí ya se va viendo ese tipo de difusión, ¿no? Pero si tuviéramos 500 caminantes aleatorios, ¿no? Todos ahí, y sigue viendo como un proceso difusivo, ¿no? Nada más que estamos partiendo de otro principio, ¿no? Y el tamaño de paso se distribuye de otra forma, ¿no? Y en esencia, pues esa es la única diferencia, ¿no? Que en vez de dar un pasito, vamos a distribuir el tamaño de paso con cierto parámetro. Entonces, respecto a ¿no? Les queda hay dos opciones, ¿no? Ajustar los parámetros y poner un switch que elija el tipo de caminata, o bien poner tamaño de paso 1 para el browniano y uno parecido a para uno de Levy, ¿no?
este, cómo lo harían en un solo programa, ¿no? Con algún tipo de switch. Y ya no nos dio tiempo de revisarlo con cuidado, pero quiero que revisemos rápidamente un modelito que es con hormigas. Y lo vamos a revisar con un poquito más de cuidado la próxima vez, y vamos a ver un poco sobre cómo es el movimiento forrajero de las hormigas, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos, no voy a ver el código, nada más quiero que vean qué es lo que hace este modelito. Tenemos estos puntos de colores, son sitios donde hay alimento, y en este punto rojo es el hormiguero, ¿no? Aquí esta tasa de difusión y tasa de evaporación tienen que ver con una feromona que van dejando las hormigas en alguna parte de su movimiento, ¿no? Son, podemos pensar que tienen dos etapas su movimiento de las hormigas. Aquí son 125, vamos a intentar con 10. Y lo que tienen estos bichos es que en una parte del movimiento van dejando ese rastro, y lo que va a pasar es que cuando regresen y se sepa que encontraron un alimento, más hormigas van a ir por ese camino y va a quedar como marcado esa parte, ¿no? Entonces en el regreso donde dejan el rastro, y es el juego entre las tasas de evaporación y de difusión lo que permite ir encontrando las demás fuentes de alimento, ¿no? Si la tasa de evaporación no es tan es muy alta, pues nunca se va a ver eso, ¿no? Entonces, para tasas bajas se queda dibujado ese camino, pero como son pocas hormigas les cuesta un poco de trabajo, ¿no? Ahora aumentemos la población de hormigas. Y fíjense cómo queda pintado este camino. Esa es la fuente preferida de alimentos, se la acaban, empiezan a explorar, y donde la encuentran empiezan a regresar y se acaban las otras dos, ¿no? Entonces podemos aumentar ahí la cantidad de alimentos, de fuentes de alimentos, y en ausencia de fuentes de alimentos empiezan a buscar en el terreno, ¿no? Con un poco menos de hormigas, siempre hay una que es preferida, se acaba primero y luego van por las demás, ¿no? Perdieron el rastro y empiezan a forrajear, encuentran el rastro, se acaban la fuente de alimento y luego van a ir por la otra, ¿no? Ya encontraron aquí una, deja su rastro, saben que hay otra fuente de alimento pero perdieron el rastro, y otra vez encuentran el rastro, y mientras no se evapore el rastro, saben qué camino seguir, ¿no? Ya van como 3 veces que lo pierden porque estas están buscando en el lugar equivocado. Eso suele pasar, ¿no? Entonces fíjense cómo lo óptimo no depende del tipo de caminata aquí, sino de la densidad de forrajeros, ¿no? Ok, entonces lo revisamos con cuidado en la siguiente ocasión. Vemos un poco de cómo es este forrajeo, y quiero ver el modelo de Craig Reynolds de Voids, ¿no? Que es otro tipo de movilidad basado en reglas. Entonces la dejamos aquí,
y nos vemos en la siguiente sesión. My mama was a tailor. She sewed my new blue jeans. My father was a gambler down in New Orleans. The only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk. The